tardes ya. Muy buenas tardes. El 13 de mayo de 2021 se publicó el decreto legislativo 1169, donde se declara el 14 de mayo Día de la Conmemoración por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en el estado de San Luis Potosí. Este día, las integrantes de la 63ª legislatura presentan un informe legislativo relativo al tema. Nos acompaña la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Gabriela Martínez Lárraga. Nos acompaña la jueza de control del Supremo Tribunal de Justicia, licenciada Juana María Castillo Ortega. Nos acompaña la presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán. Nos acompañan también las integrantes de la Comisión de Justicia, diputada Patricia Aradillas, la diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón. Nos acompaña la asesora de la Comisión de Justicia, licenciada Patricia Ibarra Hernández. A continuación tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero. Muchísimas gracias. Pues de verdad, gracias compañeras que están esta mañana con nosotros para dar a conocer qué está haciendo el Congreso del Estado. Como bien lo acabamos de escuchar, el 13 de mayo del año 2021 fue publicado en el periódico oficial el decreto 1169, donde nos refiere que el día de ayer, 14M, Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en San Luis Potosí. Esta iniciativa, que obviamente fue impulsada por el colectivo, por ellas, por nosotras, por todas en la anterior legislatura. Esta solicitud se basó en los criterios reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de amparo en revisión 1284 del 2015, en relación a la justicia, la verdad y la reparación implicadas en el caso concreto que retoma los precedentes jurídicos existentes en materia de feminicidio, caso de Mariana Lima, y que, como saben, hace algunos días estuvo aquí la señora Irinea en esa marcha que ahora ella lleva para dar a conocer y visibilizar que sí se puede alcanzar la justicia para las víctimas de feminicidio. La violencia contra las mujeres ha estado presente en todas las etapas de la historia de la humanidad. El reconocimiento de esta violencia como una expresión cruda de la discriminación es muy reciente, y esto ha sido posible gracias a la acción de organizaciones de mujeres para traerlos a la mesa de discusión política en la esfera internacional. La ONU, en 1975, Año Internacional de la Mujer, dio inicio al Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y convocó a la primera Conferencia Mundial de la Mujer en el mes de junio, siendo la sede la Ciudad de México. Estos trabajos de conferencia fueron organizados por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y el tema fue la igualdad para las mujeres y su participación en la construcción de la paz y el desarrollo. México, al ratificar ambas convenciones de la CEDAW y de Belém do Pará, no solo se ha comprometido a modificar su marco jurídico, sino a construir políticas públicas que eliminen toda forma de discriminación y violencia para lograr la plena igualdad de las mujeres, sin soslayar que también están sujetos al escrutinio internacional e incluso a las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, toda vez que se ha sometido a su jurisdicción. La violencia y la discriminación contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos. Ese es el enfoque con que tiene que investigarse y sancionarse cualquier acto que produce o pueda producir daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico hacia las mujeres, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad en la vida pública y privada. Es por ello que nosotros estamos trabajando de verdad de la mano de no solamente los legisladores, sino principalmente de las legisladoras, y es por ello que agradezco muchísimo que estén mis compañeras esta mañana, Patricia Aradillas, Nadia Ochoa, Liliana Flores Almazán. Gracias, porque también en tu cargo de presidenta de Jucopo es muy importante de verdad que estés aquí. Gracias, Gabriel Martínez
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, compañera, porque nos está tocando ver esto y tenemos de verdad que visibilizarlo cada día más. Y obviamente agradecemos la asistencia de la jueza de control, licenciada Juana María Castillo Ortega, por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, porque también ella ha estado trabajando incansablemente y, como dijeron, le toca ver de frente toda esta situación. Muchísimas gracias por su asistencia y continuamos con el orden del día. A continuación, la palabra a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Gabriela Martínez Lárraga. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues bueno, como lo dice mi compañera Emma Saldaña, yo creo desde el inicio de esta legislatura nos dimos a la tarea de tratar el tema del feminicidio, cada una desde sus fracciones parlamentarias, yo como representación de igual forma y también de manera conjunta como Comisión de Derechos Humanos, también hemos dentro de la comisión hecho trabajos y hemos alineado nuestros criterios para poder impulsar estas reformas que creo que eran muy importantes. Por mi parte, pues decirles que uno de los compromisos que tenemos, inclusive con la señora Esperanza, es el de proteger el monumento que hoy por hoy es un ícono y que representa los feminicidios en este estado. Estamos por reunirnos con el alcalde de la ciudad, quien se comprometió de manera muy formal a que ellos serían los que se encargarían de proteger, porque cada vez que hay una manifestación o hay algún tipo de evento cultural, pues está este problema de proteger, inclusive porque acuérdense que este monumento no es nada más un monumento que está ahí porque sí, es parte de la reparación del daño que se estableció dentro de la sentencia. Entonces, ese es uno de los compromisos que hicimos de parte de este Congreso, que espero que ya lo podamos estar concluyendo esta misma semana. Entre hoy y mañana nos reunimos con el presidente municipal para ya dar la ruta y poder informarles cuándo ya se cumplió, porque fue una solicitud tanto de la señora Esperanza del colectivo como de Amnistía Internacional. Decirles que de mi parte se presentó una iniciativa que ahorita está en comisiones para ampliar las penas tanto para feminicidio como para acoso sexual y violación. Es decir, yo entiendo que el hecho de que ampliemos las penas no resuelve el tema, porque lo hemos dicho aquí muchas veces que debemos de trabajar en la prevención, pero creo que es importante que como Estado mandemos la señal que no estamos jugando con este tema y que aquel que se atreva, aquel agresor a incurrir en este delito, se le va a hacer, pues se va a caer todo el peso de la ley para este agresor. Entonces, ampliamos mi solicitud fue ampliar las penas para homologarlas a nivel federal para que sean las penas máximas. Otra iniciativa que presenté, que es muy, muy importante y que ya fue aprobada, fue que el feminicidio tratándose de niñas menores de 18 años tenga ya un agravante. Esa es parte de la agenda inclusive a nivel del Congreso de la Unión respecto a las infancias. San Luis Potosí en este sentido va adelante, porque yo estoy dentro de una comisión donde nos reunimos todos nuestros homólogos que somos presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y están trabajando en que la mayoría, el resto de los estados ya legislen al respecto, que cuando sea contra una menor, una niña o adolescente, el agravante sea para que pueda tener una pena aún mayor, porque son personas todavía más indefensas. Y como lo hemos dicho también, y desde la Comisión de Derechos Humanos con la Agenda de Infancias, también estamos siendo muy agresivos en el sentido de proteger el interés superior de los menores.
En otro sentido, decirles que también presenté un punto de acuerdo hablando del tema de prevención, para que se nos explicara cómo está funcionando la alerta de género que se aprobó en 7 municipios, de 6 municipios de nuestro estado. Se tuvo aquí una reunión, yo estuve vía Zoom porque estaba en ese tiempo con una cirugía, pero se mandó convocar a todas las autoridades que son los responsables de llevar a cabo la alerta de género. ¿Y por qué hablo de esto? Porque esa es la parte preventiva. Lo que tenemos que asegurarnos es que contamos con un teléfono de entrada, un teléfono de emergencia, donde sí contesten, donde si una mujer está en peligro, pueda llamar al 911 y saber que va a ser atendida de manera inmediata. Porque vuelvo a lo mismo, no queremos hablar de estadísticas de feminicidios, queremos prevenir, las queremos vivas, como lo hemos dicho una y otra vez. El teléfono de emergencia es algo fundamental. El hecho de que las mujeres no tengamos un teléfono a donde llamar en caso de emergencia, pues es algo que nos pone en un estado de vulnerabilidad. Seguiremos trabajando porque hemos visto casos, mis compañeras y yo, de mujeres que han intentado llamar al teléfono y no han tenido respuesta. Entre otras de las condiciones que la alerta de género estableció y que aún no se han cumplido. Ellos reconocieron que han cumplido, creo que 2 de, no sé cuántas eran las de 10 o de 8, que establece la alerta de género, que puedan tener, por ejemplo, les digo algo, luminarias. El hecho de que esté iluminado las calles también es una cuestión de prevención. El patrullaje en los municipios, en las comunidades. Es decir, hay un protocolo de prevención que establece la alerta de género, que fue aprobado en varios de los municipios que fueron en ese entonces, que solicitaron la alerta de género y que se les aprobó. Parte de nuestro trabajo como legislativo es estar dándole seguimiento a esa mesa de trabajo para ver el avance. Por ahí no es sencillo, porque nosotros solicitábamos y hablábamos de Río Verde, que ahorita está en una crisis de violencia que todos sabemos y que diario vemos las noticias en los periódicos. Solicitar la alerta de género no corresponde y no es competencia del Congreso, la tendría que pedir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, nosotros lo que creemos es que necesitamos, y lo hemos hecho desde el Congreso, invitar a los ayuntamientos a que se sensibilicen con la crisis que estamos viviendo de violencia en este país. A veces podrán decir que nosotras como mujeres diputadas estamos duro y dale con el tema y pareciera que exageramos, pero la verdad las estadísticas no mienten. Y el incremento en la violencia ha sido al alza, no disminuye. Así que no podemos por ningún motivo bajar la guardia. Hay muchos temas de violencia que son la antesala del feminicidio, como lo hemos hablado con la ley vicaria, con la violencia vicaria, que todos a veces dan por entendido que es una cuestión de pareja y que no pasa nada, y de ahí a un feminicidio estamos a nada, porque la falta ya de control con estos agresores los llevan a perder la cabeza y de ahí ya están expuestas todas estas mujeres a que lo que siga sea un feminicidio. Entonces, pues hay una serie de iniciativas que estamos presentando. También presenté una iniciativa para que el presupuesto de la SEAP sea progresivo, porque también, tristemente, ya cuando pasan las cosas, pues tenemos que ver la otra parte que no quisiéramos ver, porque ojalá no pasaran,
pero tristemente pasan. Tenemos que ver el tema de la reparación del daño de estas familias. Entonces, también se están presentando, presenté esta iniciativa que también ya fue aprobada y bueno, pues decirles que aparte de esto, hemos acordado, porque la verdad debo de reconocer que ahora que dividimos la Comisión de Género, que me pareció muy acertada por el número de temas que debemos de ver en cuanto a género, pero mi compañera Emma y yo creo que hemos coincidido y hemos trabajado de la mano desde el inicio de esta legislatura y platicábamos sobre la importancia de ir ambas comisiones a visitar el Centro de Justicia para Mujeres, a visitar el centro, ¿cómo se llama para desaparecidos? De la Comisión Estatal para Personas Desaparecidas. Vamos a ir personalmente a revisar. Tenemos que ir a ver en qué condiciones se encuentran estas instituciones, que es donde las mujeres acuden en caso de emergencia. Y de verdad les digo, yo he tenido casos de mujeres que van, sobre todo al interior del estado, al Centro de Justicia para Mujeres y no hay perspectiva de género. A veces las reciben como si fueran ellas las agresoras. Esto ya no podemos permitir que pase. Creo que hemos hablado mucho de la perspectiva de género, pero creo que como diputadas nos corresponde ir a supervisar, porque también es parte de nuestro trabajo, que estas instituciones en las que confían las mujeres de que se les va a apoyar, no reciban lo contrario y no reciban un trato poco sensible y a veces hasta inhumano. Entonces, bueno, pues por mi parte, decirles que creo que esto no es un tema de las mujeres diputadas. Yo lo he platicado con los compañeros diputados. Hablar de los temas de igualdad, de género, de feminicidios, de violencia, es un tema que nos compete a los 27, es un tema que compete a la sociedad en general. Está comprobado que aquellas sociedades donde tienen mayor igualdad entre hombres y mujeres son sociedades que evolucionan de una manera más rápida. Esto no es un tema que tengamos que solo luchar las mujeres, es un tema que nos debería de preocupar a hombres y mujeres. Por eso yo les pido también a todos los hombres potosinos que también son padres, que tienen una mamá, que tienen hermanas, que tienen hijas, que sean parte de esta lucha. No lo vean como algo ajeno, no vean como, esto es feminista, esto es de mujeres. No, señores, es un tema de la sociedad en general que tenemos que abordar todos y todas. Por mi parte sería todo, Presidenta. Gracias. A continuación escuchamos a la jueza de control del Supremo Tribunal de Justicia, licenciada Juana María Castillo Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias a nombre de la magistrada presidenta María Manuela García Cáceres. En su nombre y en su representación vengo a hablar. El día de hoy nos convoca este 14 de mayo, el 14M, que vamos a reconocer en San Luis Potosí, derivado de una acción del Congreso del Estado. Y vean ustedes cómo las instituciones, todas las que participamos, desde el Congreso hacedor de leyes, hacedor de este decreto, que visibiliza la necesidad de recalcar día a día que las violencias contra las mujeres no puede permitirse. Y advertir que el feminicidio no es la única causa de violencia, es la violencia letal. Cuando vemos el violentómetro, este es un documento hecho por el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, con un valor científico, y en esta escala de la violencia pareciera que solo nos preocupa la final, la letal. Cuando la diputada ha dicho las violencias contra las mujeres, las instituciones que atienden violencias previas al feminicidio, lamentablemente hay que decirlo, también es importante no invisibilizar aquellas violencias. Ha tocado el tema, no es un tema de orden privado, dejó de serlo. Hace años que la
OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoció que las violencias, y en particular las violencias contra las mujeres, es una pandemia. Dejó de ser público, dejó de ser privado y es público. Y no solamente es un delito, es una pandemia, es una cuestión de salud. Y además, nos dice la Convención Belém do Pará, es una grave afectación a la dignidad de las mujeres, a los derechos de las mujeres, y por eso debe ser atendida todo tipo de violencia, no minimizarla, no invisibilizarla. Eso es el punto relevante. Con ello, a través de ello podemos evitar, ahí se hace efectiva prevención. Cuando ustedes escuchamos que esta acción del Congreso del Estado tiene que ver, sí, con la sentencia que ha mencionado, este amparo directo en revisión 1284 de 2015 de Carla Pontigo, la potosina Carla Pontigo, donde su caso, vean, desde 2015 y las sentencias en noviembre del 2019, se emite esta sentencia donde ordena investigar con perspectiva de género, y efectivamente el antecedente es el caso de Mariana Lima y la condena de lo que conocemos como el campo algodonero, las muertas de Juárez. Y vean cómo han pasado los años y nos podrían volver a condenar porque no hemos atendido los temas de las violencias contra las mujeres. Entonces, este tema es muy importante, como lo mencionaba la diputada. En esta alerta de género, que es el otro antecedente, nos hablan de 3 tipos de medidas que debemos atender, todas las entidades gubernamentales: medidas de seguridad, medidas de prevención y medidas de justicia y reparación. Y lo muy relevante es que nos dice esta declaratoria, aunque solo se habló de Ciudad Valles, de Matehuala, de la capital San Luis Potosí, de Soledad, de Tamazunchale y de Tamuín, y decimos, pero ¿dónde quedó Río Verde y la zona media, Ciudad Fernández? No es necesario que esté en la declaratoria, esto nos focaliza, pero vean ustedes que nos dice la alerta de género que los 58 municipios, y lo que nos dice el artículo 2 de este decreto del 14M, del 14 de mayo, los 3 poderes del Estado y los 58 ayuntamientos. Actos, nos dice, eventos, foros, conferencias, cualquier actividad que sensibilice la problemática, tanto de acceso a la justicia de las mujeres y garantizar el pleno derecho, los derechos humanos de las mujeres. ¿Y cuál derecho humano? Vida libre de violencia, de entrada, dignidad, que es la base de todos los derechos humanos. Y podemos hablar de acceso a la justicia, en el caso de nosotros, del Poder Judicial, el acceso a la justicia que tiene que ver con este transcurrir y emitir las sentencias desde las audiencias previas con perspectiva de género, que visibilicemos, que detectemos dónde están aquellos estereotipos de género que hacen distintivas las violencias humanas a las violencias contra las mujeres. Que visibilicemos desde la investigación, en el caso de Procuración de Justicia, que visibilicemos, me fui en retrospectiva, desde el hacer la ley, que visibilicemos, hay protocolos de policías para actuar con perspectiva de género, que los materialicemos, que sigamos con la capacitación constante porque hay rotación, porque hay quien se jubila, porque hay quien ingresa, y entonces de eso se trata la medida de prevención de la alerta de género, que tiene que ver en específico con el Poder Judicial de San Luis Potosí, en coordinación con todas las instituciones. Y en la medida 3 nos dice establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización, vean, desde lo mínimo hasta lo máximo, profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres y los servicios y los servidores públicos del gobierno entero, del gobierno del Estado. Esto será como un tronco común para todas las instituciones, y luego, claro, que nos especificaríamos en la descripción de la ley con perspectiva de género, los presupuestos con perspectiva de género, y así cada una de las instituciones. Y dice, esto es muy relevante, la estrategia es permanente, continua, obligatoria y focalizada particularmente a las personas vinculadas con salud,
atención a víctimas, así como a la Procuración y, en el caso del Poder Judicial del Estado, a la Administración de Justicia. Y cuando hablamos de esta situación de capacitación constante, desde la inicial hasta la profesionalización, no es un tema, porque escucharán críticas y voces, siempre están capacitándose y no se refleja. Sí se refleja, pero hablemos en esta realidad de movilidad de las personas. Los que recibieron capacitación ya no están, se jubilaron, se murieron, se fueron. La situación que haya sido no está. Y si están, hay que continuar con esa capacitación, porque invisibilizamos las violencias. Cuando equiparamos violencia física a lesiones, ahí hay un detonante. No distinguimos que la violencia física no es sinónimo de lesiones. Y entonces, si te encuentras con un servidor público que te dice, es que señora, no viene con lesiones, no veo que le haya hecho nada, no lee la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que te dice que es cualquier acción voluntaria que te someta, que te vulnere, que te deje inhabilitado. Otro tema son las lesiones. Y también, si este policía te dice, no, es que no hay ninguna lesión, el policía no tiene que tomar decisiones. Él detiene, lleva a las personas y habrá una autoridad quien tome la decisión. Entonces, estos protocolos que hay, esta formación que ya está aquí documentada, tenemos que llevarla a la práctica. Y cuando hablamos, por ejemplo, en los casos de jueces, pues tenemos que todos, porque todos tenemos prejuicios, el problema es no llevarlo al caso práctico, a nuestra función. Y entonces la capacitación, que es a lo que nos obliga la alerta de género en el Poder Judicial, dice, esta medida deberá contemplar el fortalecimiento de las herramientas teóricas y prácticas de jueces y juezas en materia de perspectiva de género y derechos humanos. Entonces, esta es la acción, pero no es una acción aislada. Para eso, los conversatorios, el platicar con las diferentes instancias, es lo que ha fortalecido. Porque ¿se acuerdan que decía capacitación común o única? Si solo crecemos en Poder Judicial de capacitación y no lo hace Fiscalía o Procuración de Justicia, no vamos a estar en el mismo. Si no lo hace Defensoría para que defienda con perspectiva de género y no revictimice y no haga defensas que denostan la integridad y la dignidad de las mujeres, vamos. Yo les decía que la justicia, la impartición de justicia en el caso del Poder Judicial es una mesa. Si le falta un pie a víctimas, a la Comisión de Víctimas, a Defensoría, a Fiscalía, a las asesorías jurídicas, al Poder Judicial, esto rompe el equilibrio y los esfuerzos aislados no van a ser suficientes para dar una respuesta. El Poder Judicial ha implementado capacitaciones sobre víctimas, sobre derechos humanos, sobre derechos de la reparación del daño, y un tema muy importante cuando habla la diputada de dar o hacer dotar de recursos económicos a la Comisión de Víctimas. Todos pudiéramos decir, no, mejor que nos den al Poder Judicial y que nos den así, dependiendo de la institución que representemos, pero no, es un punto muy importante porque hay un tema que se ha dejado en el olvido o en segundo término y que tiene que ver con el tema de infancias. Los niños huérfanos, las niñas víctimas de estas mujeres que han sido asesinadas, que han sido privadas de la vida por estos estereotipos de género en contra de las mujeres. Y cuando han sido los padres los sujetos activos, los que privan de la vida, vean cómo su tema es doblemente dramático porque son doblemente huérfanos y quedan a cargo de las familias y pues generalmente de las abuelas, y tienen que ver que son adultas mayores. Entonces el tema, también un tema muy pendiente de trabajar es con las víctimas y sobre todo con los hijos de las mujeres víctimas de feminicidio, con toda la familia, pero hay un enfoque muy particular cuando son personas en desarrollo, como pueden ser los niños y los adolescentes, que
requieren de una reparación del daño integral. Cuando hablamos de este 14M, que es una forma de reparación simbólica, la idea de ver la estatua, la imagen de Carla y de todas las demás familias, fueron 7 familias que trabajaron en este proceso para el día 14AM, no es solo el que visibilicemos que mataron a Carla, es visibilizar que sigue sucediendo y que se puede prevenir. Y mientras no se prevenga, mientras no se visibilice, mientras no nos sensibilicemos, lamentablemente va a seguir aconteciendo. Y la alerta de género, mientras haya una mujer asesinada por razones de género, va a permanecer. Una acción también importante que estableció en esta cumplimentación de medidas de prevención el Poder Judicial fue una especialidad en género y derechos humanos. Y también les informo que estamos, esta capacitación constante y que hemos trabajado con otras instancias, por ejemplo, con el Centro de Justicia de Mujeres, estuvimos viendo los de las órdenes de protección, que las órdenes de protección son fundantes, son fundamentales y de verdad que bien aplicadas salvan vidas. Evitan violencias, evitan esta progresividad de la violencia, este continuum de la violencia. También hemos escuchado a México Evalúa. Cuando uno tiene apertura a escuchar las áreas de oportunidad, cuando uno cree que todo hace bien y que no necesita focalizar y enfatizar o visibilizar temas que es necesario enfrentar, pues vamos destinados al fracaso. Entonces, la apertura a escuchar a las asociaciones civiles es muy importante y México Evalúa ha hecho observaciones y se está trabajando con el tema. También tenemos un trabajo con USAID y el Instituto de Justicia Procesal Penal en un programa que se ha denominado GESI, Metodología para la Observación y Análisis de Audiencias y Sentencias con Enfoque de Género. Y bien, ustedes hablamos de audiencias y sentencias, porque a veces pensamos que solamente hablamos de juicios, de la última parte del proceso. Pero ¿qué pasaría si un juez llega a una orden porque no advierte, no tiene introyectada y en ejercicio la perspectiva de género? Y dice, no, no es violencia familiar, es un problema privado desde una orden. Y que sea una violencia, por ejemplo, con medios violentos, con un machete o con ácido, como ha sucedido y se ha detectado una sentencia, la primera sentencia a nivel mexicano que se emite. Si un juez no visibiliza, si un juez dice, ay, son cuestiones privadas, o por ejemplo, cuando un juez no advierte una violación entre cónyuges y lo confunde con este deber, entonces vean cómo si no tenemos introyectada desde las audiencias previas, se puede negar la orden y decir, no es una violación, no hay violencia, consintió, etcétera. Y también cuando va a vincular a proceso, supongamos que fuera una flagrancia, otra audiencia, ya compartes, pues esta vinculación que nos dijera también lo mismo, no es violación, es solo violencia familiar, es un acto abusivo de poder de naturaleza sexual, en lugar de ver, sí, es un acto abusivo de poder, pero que va y que trastocó el derecho a la libre determinación de la sexualidad. Entonces, por eso es muy importante este programa GESI que nos estamos iniciando con ellos. Se han formado 2 comités, un comité interno y un comité externo, donde se va a enseñar a cómo revisar estas sentencias, estas determinaciones, estas actuaciones jurisdiccionales para que ubiquemos dónde hay áreas de fortaleza y dónde hay áreas que necesitan ese fortalecimiento. Y con sociedad civil, academia, que es el comité externo, donde todas las voces suman, porque ahí escuchamos desde lo académico, la sociedad civil, y ya escuchamos también desde los operadores jurídicos. Comentábamos con las diputadas que de repente hay construcción de tipos penales que en la vida real, en la audiencia, en el caso concreto, se dificulta su integración, su resolución,
y de verdad que dar la cara en el tema de justicia oral cuando tienes a las personas aquí enfrente, ver su cara de desánimo es muy rudo, más allá de que se manifiesten, que hagan uso de su derecho a hacer público lo que consideran que no está pegado a derecho. Cuando te llevas ese desazón porque no hay fortaleza en las decisiones o en la legislación, es muy, muy difícil que la ciudadanía te entienda y empiece a decir que los jueces los dejen libres o que los jueces, cuando es una problemática donde estamos todas las instituciones involucradas. Por eso celebro que hoy estemos conmemorando, porque no es festejo, es conmemoración del 14 de mayo como una de las medidas de reparación simbólica, de hacer notar que las víctimas de feminicidio, las víctimas directas y sus familias, sí están presentes en las autoridades. Sí sabemos que tenemos un compromiso pendiente de cumplir y de fortalecer. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo en que este 14M es una llamada de atención para que reconduzcamos nuestras acciones a las mujeres víctimas del feminicidio y sobre todo a prevenir que este se actualice. Gracias. Muchas gracias a la jueza de control, licenciada Juana María Castillo Ortega. Escuchamos a continuación a la diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón. Gracias. Muy buenas tardes ya a todas y todos los presentes. Como bien lo menciona, nuestra invitada especial hoy no es el día de ayer, 14 de mayo, no es de festejar, es conmemorar este tan delicado tema. Yo me di a la libertad de hacer una pequeña investigación y traigo unos números que son realmente alarmantes. En el 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México anotó que fueron 412 feminicidios. Después, en el 2018, fueron 898 feminicidios. En el 2021, 981 feminicidios y en el pasado año 2022, 951. Realmente es un tema grave que creo que a todos nos compete. Este no es un tema únicamente de gobierno, es tema de la sociedad. Y pues bueno, sí quiero recalcar que desde el inicio de esta legislatura se hizo este hincapié, esta agenda que tenemos nosotros como Congreso del Estado, y siempre lo he dicho desde el principio cuando nos reunimos las 13 diputadas, vi un gran compromiso que teníamos con las mujeres y hoy por hoy lo podemos seguir sosteniendo porque yo sí veo esta fortaleza y parte de ello brevemente les menciono que se han aprobado iniciativas, por ejemplo, con el tema de personas que quieran llegar a ser funcionarios. Hoy por hoy ya se tiene esta traba para cualquiera de ellos que tenga algún tema relacionado con algún delito de violencia hacia la mujer en cualquiera de su razón de género, pues bueno, hoy por hoy ya no se va a poder, ya se están haciendo candados para que también estas personas agresoras no sigan, no funjan como funcionarios. También mencionar que lo que hace la legislatura es armonizar respecto al tema federal. Eso es 100% seguro, sin embargo, también nosotros vamos un poco más allá. Quiero mencionar y quiero resaltar que de hecho nosotros aprobamos que se aumentara 1/4 sobre el tema de la pena, sobre el tema de feminicidio, siempre y cuando sea respecto y que las víctimas sean niñas y mujeres, adolescentes. Esto es otro tema también muy importante. Se puede ver la calidad humana que se tiene en el sentido de la legislatura actual, la 63, y pues bueno, nuestro compromiso está, vamos a seguir avanzando, todavía quedan muchas iniciativas pendientes y de hecho ya recientemente estuvimos en reuniones para mencionar que se tienen que sacar inclusive como comisiones unidas, porque son temas muy, muy importantes que no se pueden quedar ahí hasta el año para que queden
para que se caduquen o por el estilo. Entonces, pues bueno, nuestro compromiso está. Muchas felicidades a las presidentas de las comisiones. Vengo en representación de la Comisión de Justicia y de la presidenta Cintia Verónica, que no pudo asistir, y refrendar nuestro compromiso. Gracias, y gracias a nuestra invitada especial. Gracias, diputada Nadia, como integrante de la Comisión de Justicia. La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán. Muchísimas gracias y brevemente, pero sí compartir lo que ya mis compañeras diputadas y nuestra invitada hoy mencionaron. El pasado 14, el día de ayer, es un día donde conmemoramos. Es un día donde reafirmamos el compromiso de trabajar desde cada una de nuestras trincheras, en este caso, como diputadas locales, para poder hacer todo lo posible y erradicar el tema de feminicidio. Dentro de las iniciativas que se presentaron y que se han votado, yo sí quiero comentarles una que presenté y que se aprobó, obviamente con el Cabildo y con el apoyo de cada una de las representaciones políticas de esta legislatura, fue la del retiro de armas de fuego a aquellos elementos de seguridad. Esto pensando seriamente en el tema de la prevención. Desafortunadamente, vivimos hace algunos meses un tema muy lamentable. Es importante que las leyes que aquí se trabajan, que aquí se apoyan y que aquí se emiten sean atendidas, porque de verdad estamos apostando, como bien lo dijeron, en la prevención. La prevención debe de ser más fuerte, debemos de trabajar mucho más en ella. Reitero el trabajo personal a favor de este tema, reitero que hemos hecho un trabajo, pero que también nos falta recorrer, nos falta hacer trabajo, pero que estamos dispuestas y con toda la convicción de abonar desde esta oportunidad que tenemos como legisladoras y legisladores en este Congreso para evitar el tema de feminicidios, que cuenten con esta legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Liliana Flores. Escuchamos a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Emma Dalia Saldaña Guerrero. Muchísimas gracias. Y pues bueno, tenemos que destacar que el pasado 12 de enero quedó publicado en el periódico oficial del Estado de San Luis Potosí el Acuerdo General 00/2023, mediante el cual se creó la Fiscalía Especializada de Feminicidios, misma que ya sabemos se encuentra en funciones y que, retomando palabras de la compañera Gabriela Martínez, tenemos que unirnos no solamente las legisladoras y los legisladores, porque tenemos que fortalecerla en presupuesto, porque queremos que funcione. No queremos, de verdad, ya lo hemos estado hablando, que sean feminicidios, que sean muchos feminicidios, queremos la prevención, pero también tenemos que darle de verdad el apoyo y lo que necesita esta fiscalía que tanto buscaron los colectivos, que tanto buscaron las familias que han sido víctimas de estas situaciones. Entonces, esta fiscalía se creó y también, como bien lo refirieron, creamos la Comisión de Igualdad de Género, al separarla de la Comisión de Derechos Humanos, y pues es de verdad sumar trabajos. También presentamos otra iniciativa para reformar la fracción 16ª del artículo 15 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, porque la finalidad es que quien presida la Comisión de Igualdad de Género sea parte del CEPACEP, porque tenemos que cuidar también el presupuesto, las acciones que se está haciendo sobre la alerta de género, y es muy importante que también el Congreso del Estado tenga voz y voto en esta mesa. Y tenemos iniciativas, presentado la 3 de 3 contra la violencia de género, que está también en puntos constitucionales y justicia, ya está en análisis para que sea dictaminada, para no tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad
personal contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio y no ser deudor alimentario moroso. Y tenemos también la otra iniciativa que se presentó y está en la Comisión de Seguridad, donde se separó, y esta ya fue aprobada, las acciones de reinserción y reeducación del agresor, porque no perdamos de vista que quienes están en los temas de reinserción tenemos que apoyarlos y la reeducación tiene que estar aparte. Entonces, esta también ya fue aprobada y tenemos que seguir trabajando en ello. Y por último, armonizar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí en sus artículos 135 respecto al delito de feminicidio en relación a la esfera en donde se comete, la relación con el agresor, los antecedentes previos, el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación, así como la sanción que incrementaría hasta en una tercera parte si el sujeto activo es servidor público. Y el artículo 283, en relación a las excusas absolutorias previstas en él, no serán aplicables cuando el infractor que se oculte sea responsable del delito de feminicidio u homicidio. Hay mucho trabajo que hacer y resalto también otra iniciativa que está en estudio por parte de mi compañera presente aquí, la diputada Marta Patricia Aradillas, que es en relación a aumentar las sanciones en el delito de encubrimiento en caso que se trate del delito de feminicidio, homicidio contra menores y cuando sea cometido por servidores públicos. Estamos pendientes también porque para nosotros es muy importante tener la opinión del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y que de verdad esto sea alcanzable y sea muy razonable para que también ellos puedan trabajen los jueces, las juezas, y que también la parte que es donde está la Fiscalía de Feminicidios pueda realizar su trabajo y, como dice, estar muy pendiente de todas las actividades y los presupuestos. Y por último, anunciamos que en estos momentos en unos momentos más vamos a estar en la Junta de Coordinación Política y vamos a proponer que se nos autorice que la próxima sesión ordinaria de 18 de mayo podamos dar un discurso acerca del 14M Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en el Estado de San Luis Potosí, y al cual vamos a invitar a las compañeras de los colectivos y compañeras de verdad que puedan asistir el próximo jueves. Muchísimas gracias y sería todo el informe que tenemos. Sí, agradecemos a las diputadas, agradecemos la presentación de este informe. Y agradecemos también a la jueza de control del Supremo Tribunal de Justicia. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.